mientras hoy los multimillonarios se pelean por construir cohetes y comprar islas privadas. Antes existía una clase élite que dominaba la vida en el entorno más duro del mundo. A. 84 F. Estas familias de la alta sociedad ártica no solo sobrevivían, sino que prosperaban. El dinero no vale mucho cuando estás viviendo en un clima de 84 Fahrenheit. No puedes comer billetes y son unos pésimos cobertores. Créeme, intenté usar mi billetera como almohada una vez mientras acampaba en invierno y solo conseguí una oreja fría y la marca de Abraham Lincoln en mi cara. Para los pueblos inuit, la riqueza se veía completamente diferente de lo que pensamos hoy. La primera clase alta salió de los cazadores más exitosos, los atletas olímpicos del Ártico que podían rastrear una foca a 3 millas de distancia, solo con ver una burbujita bajo el hielo. Es como encontrar un copo de nieve específico, en una tormenta de nieve, pero este copo podía alimentar a tu familia durante una semana. Estos cazadores élite controlaban territorios de hasta 50 millas cuadradas de tierra congelada. No solo acumulaban sus capturas como un Scrooge McDuck prehistórico, sino que funcionaban bajo un principio que los antropólogos llaman reciprocidad equilibrada. Yo lo llamo el sistema de hoy tú, mañana yo. Al compartir con la comunidad, acumulaban un crédito social que resultaba más valioso que cualquier sistema bancario moderno. Lo que realmente definía a los ricos en la sociedad Innu era su dominio de las habilidades de supervivencia y su profundo conocimiento de la tierra. Estudios recientes de historias orales muestran que las familias élite podían predecir el clima. Los patrones se planificaban con 3 días de anticipación y conocían los patrones migratorios de los animales a través de vastos territorios. A diferencia de la riqueza de hoy, que puede volverse nada con un mal día en la bolsa, la riqueza inuit se basaba en habilidades que tardaban décadas en perfeccionarse. Un aspecto fascinante de su estructura social era cómo manejaban la sucesión. A diferencia de la Europa medieval, donde nacer en la familia correcta era suficiente para volverse poderoso, en la sociedad inuit cada generación tenía que demostrar que era digna. Cometer un error durante el entrenamiento no los salvaba. Sacar una mala nota significaba posiblemente convertirse en un pingüino. Hablando de la educación de alto riesgo, ahora te preguntarás dónde vivían esas familias influyentes durante los duros inviernos árticos. Empecemos por sus casas. Aunque un iglú promedio hoy en día nos parezca solo un simple domo de nieve, las casas de las familias inuits ricas eran como los áticos de lujo del Ártico, menos las cafeterías caras en cada esquina. La evidencia arqueológica de antiguos asentamientos inuits ha revelado. Las familias élite construyeron iglús de múltiples cámaras que harían que las casas modernas de concepto abierto se sintieran avergonzadas. No eran esos iglús básicos de una sola habitación. El sitio de iglús de múltiples cámaras más grande descubierto, cerca de la actual Nunavut, cubría un área de aproximadamente 1.200 pies cuadrados. Eso es más grande que muchos apartamentos en Nueva York y con vistas mucho mejores. La entrada a estas mansiones de hielo a menudo tenía arcos de hueso de ballena. De hecho, tener una entrada de hueso de ballena era como tener una puerta dorada hoy en día. Los huesos de ballena en realidad tenían un propósito que iba más allá de hacer que tus vecinos se pusieran celosos. Estas enormes estructuras daban soporte que podía aguantar tormentas árticas con vientos de hasta 100 millas por hora. Como alguien que una vez vio cómo su tienda voló durante una brisa ligera, puedo apreciar un buen soporte estructural. Un aspecto particularmente fascinante de estas casas de élite era sus sistemas de ventilación sofisticados. Usando agujeros estratégicamente colocados y bloques de nieve de diferentes densidades, las familias adineradas crearon una ventilación natural. Sistemas de aire acondicionado que mantenían temperaturas perfectas en el interior, cuando afuera hacía 88 grados. Estas mansiones de hielo se mantenían a un acogedor 32 de Shiva adentro. Puede sonar frío, pero cuando vives en el Ártico, el punto de congelación se siente como unas vacaciones tropicales. La verdadera genialidad estuvo en las técnicas de construcción. Expertos en construir iglús, sí. Ese era un título laboral de verdad y probablemente el más cool de la historia. Desarrollaron métodos para crear mansiones de hielo que podían durar hasta 6 meses sin reparaciones importantes. Usaron un patrón de construcción en espiral con ángulos específicos en los bloques de nieve que, de hecho,
hacían que la estructura fuera más fuerte a medida que la nieve de la superficie se derretía y volvía a congelarse. Es como tener una casa que se repara sola. Es una hazaña que los arquitectos modernos todavía están tratando de descifrar. Los constructores más habilidosos podían completar estas estructuras complejas en menos de 48 horas, trabajando con una precisión que haría llorar de envidia a los contratistas modernos. Cada bloque de nieve se cortaba en un ángulo específico, normalmente entre 15 y 20 grego, creando una compresión natural que las fortalecía. La estructura entera. Estos constructores eran tan buenos en su oficio que algunas familias adineradas los importaban desde cientos de millas, pagando bien en carnes ahumadas y pieles valiosas. La ubicación era clave, igual que en el mercado inmobiliario de hoy. Los lugares más deseables eran aquellos protegidos de los vientos dominantes, pero que aún ofrecían buenas vistas de las zonas de caza. Estudios recientes de asentamientos históricos inuit muestran que las familias ricas a menudo elegían lugares con barreras naturales contra el viento, lo que reducía el viento frío. Factores de hasta 30 kevos en un famoso asentamiento en Groenlandia, datado alrededor de 1700, mostraron evidencia de una disposición cuidadosamente planificada de iglús que creaba un mini microclima en la comunidad. El diseño interior de estas mansiones de hielo seguía protocolos culturales estrictos. La característica más impresionante era la plataforma elevada para dormir, que podía ocupar hasta el 30% del espacio interior, hecha de nieve compactada cuidadosamente y cubierta con capas de pieles de caribú. Estas plataformas eran como la versión ártica de una cama California King Size. Antropólogos. He encontrado que algunas familias adineradas tenían plataformas para dormir elevadas hasta 3 pies más que las de un iglú estándar, lo que literalmente les permitía dormir por encima de los demás. El almacenamiento también era un gran tema. Estos iglús de lujo tenían cámaras especiales para guardar equipo de caza y provisiones. Algunos tenían pozos de hielo tallados, debajo del espacio principal, manteniendo una temperatura constante que mantenía la comida fresca durante todo el invierno. Era como tener un congelador, pero con todo ya listo. Las excavaciones arqueológicas congeladas han revelado cámaras de almacenamiento lo suficientemente grandes como para guardar suministros para varios meses. Algunas estimadas para almacenar hasta 450 kilos de carne. Las casas más elitistas incluso tenían cámaras separadas para entretenimiento de invitados. Así es. Tenían salones para fiestas árticas. Estos espacios a menudo estaban decorados con intrincadas tallas de hielo y iluminados con múltiples lámparas de aceite de foca, creando una atmósfera que rivalizaría con cualquier iluminación de lujo moderna. Un sitio excavado mostró evidencia de un espacio de reunión que podía acomodar cómodamente. Aguanta hasta 20 personas. Perfecto para esas largas noches de invierno cuando Netflix no era una opción. Pero quizás lo más notable de esos palacios, de hielo, eran sus acústicas. Las paredes curvadas y los techos en forma de cúpula creaban cámaras sonoras perfectas para contar historias y cantar. Un susurro de un lado de la sala principal se podía escuchar claramente del otro. El sistema de sonido envolvente de la naturaleza. Algunos ancianos incluso usaban esta característica acústica para anuncios importantes en la comunidad, reuniendo a la gente en sus casas en lugar de obligarlos a salir. Enfrentar el clima duro de afuera con toda esta sofisticación arquitectónica requiere ropa de invierno de primera para disfrutarlo realmente. Después de todo, ¿cuál es el sentido de vivir en una mansión de hielo si tienes tanto frío que no puedes apreciarla? Hablando de mantenerte abrigado con estilo, la frase «moda que mata» cobra un significado totalmente nuevo cuando tu atuendo es lo único que te separa de convertirte en una escultura de hielo. Mientras que las celebridades modernas pueden gastar miles en marcas de diseñador, los inuit ricos invierten en algo mucho más valioso: la ropa. Eso podría mantenerte vivo mientras te hacía lucir como realeza ártica. El símbolo de estatus definitivo no era un logotipo elegante o un nombre de marca, sino la calidad de las puntadas en tu abrigo de piel de foca. Las familias élites contrataban a las costureras más talentosas, capaces de hacer puntadas tan pequeñas y precisas que parecían cosidas por duendecillos árticos. Estas maestras artesanas podían hacer hasta 20 puntadas por pulgada, más precisas que muchas máquinas de coser modernas. Un solo error podía significar la diferencia entre mantenerte seco
y convertirte en un ser humano empapado. Estudios recientes sobre ropa conservada del siglo XVIII muestran que las prendas de las familias ricas tenían hasta un 60% más de puntadas por costura que la ropa promedio. No era solo para presumir. Esas puntadas extras significaban mejor aislamiento y resistencia al agua. Un parca bien hecho de piel de foca podía mantenerte caliente en temperaturas de hasta 60 grados, mientras que uno mal hecho podría haber estado hecho de papel maché. Aún más impresionante era el proceso de prueba para las nuevas prendas. Maestras costureras sometían a su... Las creaciones pasaban por pruebas rigurosas antes de ser consideradas aptas para el uso de élite. Un método de prueba documentado consistía en sumergir partes de la prenda en agua helada durante horas para ver si había filtraciones. Si entraba, siquiera una gota por las costuras, toda la sección se volvía a hacer. Hablamos de un control de calidad impresionante. Los patrones de piel eran las verdaderas etiquetas de diseñador de su época. Algunos eran tan valiosos que se podían intercambiar por 100 focas, suficiente carne para alimentar a una familia durante todo un año. Esto no era cualquier cosa, rayas o lunares. El maestro Taylor creó diseños intrincados que contaban historias de grandes cacerías o historias familiares. Un patrón particularmente famoso, descubierto en un abrigo preservado de los 1800, utilizaba bandas alternadas de piel de foca clara y oscura para crear un diseño tan complejo que los arqueólogos tardaron 3 meses en descifrar su significado. Las guerras de moda entre los líderes de clanes regionales dejarían en vergüenza a los modernos influencers de Instagram. Los clanes del norte y del sur desarrollaron estilos distintos que eran instantáneamente reconocibles. El estilo del norte prefería diseños ajustados con patrones geométricos elaborados, mientras que los clanes del sur optaban por un ajuste más relajado con líneas fluidas. Era como la versión ártica de la Semana de la Moda de París contra Milán, solo que en lugar de modelos en la pasarela, tenías a los cazadores mostrando sus últimos looks mientras perseguían focas. Pero la magia estaba en los tintes. Las familias adineradas tenían acceso a tintes especiales que eran más difíciles de conseguir que entradas para un concierto agotado. Estos no eran los típicos colores de las tiendas de manualidades. Estábamos hablando de tintes hechos de materiales raros, minerales, plantas especializadas e incluso aceites animales marinos fermentados de un tono rojo profundo en particular, que se obtenía a través de un proceso complicado, que involucraba conchas trituradas y tipos específicos de algas marinas. Eran tan raros que solo alrededor del 5% de la población tenía ropa de ese color. El proceso para crear estos tintes se mantenía en secreto dentro de las familias, transmitido de generación en generación como una receta valiosa. Las pruebas arqueológicas sugieren que algunas familias adineradas mantenían redes comerciales que se extendían a cientos de millas para obtener ingredientes específicos para su análisis de colores distintivos. El análisis de un abrigo preservado de 1750 reveló trazas de minerales que solo podían provenir de depósitos a más de 300 millas de donde se encontró la prenda. Las familias más élite llevaron las cosas aún más lejos con sus accesorios. Los cierres de marfil tallados de colmillos de morsa no solo eran funcionales, eran como llevar un Rolex en cada botón. Estos cierres a menudo presentaban tallados, intrincados que tardaban meses en completarse. Un ejemplo particularmente impresionante se encontró en una colección. Desde principios de 1800, había un objeto con un diseño detallado de una caza de ballenas tallado en un pedazo de marfil, más pequeño que una ficha de póker. La habilidad artesanal también se extendía a máscaras ceremoniales y tocados. Durante reuniones especiales, los miembros de familias adineradas llevaban elaborados tocados decorados con plumas raras, pieles tratadas y cuentas intrincadas. Algunas de estas piezas eran tan valiosas que solo se usaban 1 o 2 veces al año, en las celebraciones más importantes. Los arqueólogos han encontrado evidencia de eso. Ciertas piezas ceremoniales tardaban hasta 6 meses en completarse. Vaya dedicación a la moda. Las técnicas de impermeabilización eran otro símbolo de estatus. Las familias adineradas tenían acceso a tratamientos especiales que hacían que sus prendas fueran resistentes al agua, usando una combinación de aceites de animales y métodos de curtido específicos. Una de las técnicas consistía en usar aceite de hígado de ciertas especies de pescado, aplicado de una manera precisa que tardaba años en dominarse.
Científicos modernos han estudiado estos métodos y han encontrado que son más efectivos que algunos contemporáneos. Los tratamientos impermeabilizantes, el flex definitivo, no era solo tener un atuendo increíble, era tener un guardarropa completo para la temporada. Las familias de élite tenían diferentes conjuntos de ropa para varias condiciones climáticas y ocasiones sociales. La vestimenta ceremonial de verano era particularmente impresionante, con materiales más ligeros y decoraciones más elaboradas, lo que hubiera hecho que presentarse con un abrigo de la temporada pasada fuera un grave error social. Toda esta ropa fancy realmente era útil en ocasiones especiales, sobre todo cuando era hora de la fiesta. Mi abuela solía decir que se puede aprender mucho sobre las personas por lo que sirven en las cenas, y en el caso de las familias inuit adineradas, esas cenas podrían literalmente matarte. No me refiero a intoxicación por pollo crudo. Empecemos con el platillo más caro de su repertorio: piel de ballena envejecida o muktuk. No era algo común como un vino fino. El proceso de conservación era tan complejo que solo las familias más ricas podían permitírselo. La piel se puede almacenar en condiciones específicas durante meses, utilizando técnicas transmitidas a lo largo de generaciones. Un solo error en el proceso de curación podría convertir tu fancy feast en tu última comida. Las evidencias arqueológicas de antiguos sitios de almacenamiento de alimentos muestran que las familias adineradas mantenían cámaras de envejecimiento especializadas que podían preservar piel de ballena durante hasta 8 meses. La temperatura tenía que mantenerse exactamente a 4 °F. Si subía un poco, se echaba a perder, y si bajaba, no maduraba correctamente. Una cámara de almacenamiento excavada de los años 1800 reveló sofisticación. Arreglos de hielo que mantienen estas temperaturas precisas sin ninguna tecnología moderna. Eso es un mejor control de temperatura que el de mi primer apartamento. Luego está el famoso fiasco del hígado de oso polar de los años 1700. Servir hígado de oso polar alguna vez se consideró la máxima expresión de lujo, hasta que la gente se dio cuenta de que contenía suficiente vitamina A para matar a 1000 SO y una persona. Los primeros exploradores registraron casos en los que anfitriones adinerados envenenaron accidentalmente a sus invitados con esta delicadeza, ya que contenía unas 450 veces la cantidad diaria recomendada de vitamina A, que es como tomar un año entero de vitaminas de un solo bocado. Definitivamente no es lo que ordenó el doctor. Los ricos no solo tenían mejor comida, también tenían mejores formas de conservarla. Estudios sobre técnicas de conservación antiguas muestran que familias élites desarrollaron métodos para mantener la carne fresca hasta 6 meses más que los hogares promedio. Usaban redes de comercio de sal especializadas que abarcaban cientos de millas. Una familia particularmente adinerada del siglo XIX fue documentada intercambiando 20 pieles de foca de primera por solo unos pocos kilos. Sal de rareza de los comerciantes del sur, que es como pagar un mes de alquiler por un tarro de sazonador. Hablando de especias, las de los puestos de comercio valían su peso en oro, literal. Familias adineradas a veces intercambiaban toda la casa de una temporada por un pequeño saquito de especias exóticas. No era solo para presumir. Estas especias ayudaban a enmascarar el sabor de la carne que había estado almacenada por meses. Registros de los primeros puestos de comercio en el Ártico muestran que algunas familias intercambiaron hasta 500 libras de carne por solo unas pocas onzas de estas rarezas. Me quejo de los precios de los supermercados, pero al menos no tengo que cambiar un año de comida por un poco de ajo en polvo. La política de organizar banquetes era más complicada que una cena estatal moderna. Se esperaba que las familias adineradas compartieran sus delicias raras con la comunidad, pero había una jerarquía estricta sobre quién recibía qué. El análisis arqueológico de los sitios de banquetes muestra áreas de comida distintas, con los lugares más prestigiosos teniendo acceso a los platillos más raros. Los patrones de distribución de fragmentos óseos sugieren que los invitados recibieron los mejores cortes, mientras que otros, digamos que no estaban publicando sus comidas en Instagram. Pero lo que realmente destacaba era la técnica de preparación. Las familias adineradas tenían métodos secretos para preparar la carne que la hacían más tierna y sabrosa. Una técnica consistía en enterrar pescado en tipos de tierra especiales durante exactamente 21 días. Si era menos tiempo, no estaba listo. Si era más,
Creabas una bomba biológica. Estos métodos eran secretos familiares transmitidos con más seguridad que las galletas de mi abuela. La presentación de la comida era una forma de arte. Las familias élite usaban bandejas de servicio hechas de vértebras de ballena y cráneos de morsa. No eran los platos de cerámica comunes de la tienda del barrio. Hallazgos arqueológicos sugieren que algunos de estos recipientes tardaron meses en hacerse, con diseños intrincados que contaban historias de cacerías legendarias. Una bandeja especialmente impresionante, descubierta en un sitio de banquete de los años 1800, estaba hecha de una sola vértebra de ballena y podía contener suficiente comida para alimentar a 20 personas y almacenar comida era todo un arte. Las familias de élite construían cámaras subterráneas elaboradas que utilizaban diferentes capas de permafrost para crear varias zonas de temperatura. Recientes excavaciones han descubierto sistemas de almacenamiento de los años 1700 que tenían hasta 5 zonas de temperatura diferentes, cada una diseñada para tipos específicos de alimentos. Eran como los congeladores de pie de su época, excepto que nunca se descomponían y no necesitaban electricidad. Lo más impresionante era su entendimiento sobre la conservación de los alimentos. La química, aunque no lo habrían llamado así, a través de generaciones de prueba y error, descubrieron que ciertos tipos de carne tenían que almacenarse por separado para evitar que se descompusieran. Incluso desarrollaron métodos para detectar bacterias dañinas solo por el olfato, una habilidad que tomó años dominar y que valía más que todas las especias juntas. Las familias más exitosas podían almacenar suficiente comida para alimentar a cientos de personas. Un banquete documentado de finales de 1800 sirvió supuestamente a más de 200 invitados, con 15 tipos diferentes de carnes preparadas. Las sobras por sí solas podrían alimentar a un pequeño pueblo durante una semana. Claro, llevar toda esa comida a la fiesta requería un transporte serio, y ahí es donde entraba en juego el sistema de transporte de los élites. Si pensabas que el tráfico en horas pico era malo, intenta navegar a través de una tormenta de nieve donde los caminos desaparecen cada 20 minutos. Las familias inuit de élite no solo necesitaban transporte, necesitaban todo un sistema que pudiera manejar el peor clima del mundo, y que además se viera bien haciéndolo. La velocidad no era solo un tema de, presumiendo que se trataba de sobrevivir, tener el equipo de perros de trineo más rápido de la región, era como tener un jet privado. Solo que este jet tenía pelaje, necesitaba comida constante, y de vez en cuando decidía perseguir focas, en lugar de seguir las instrucciones. La evidencia arqueológica de asentamientos antiguos muestra que las familias élite mantenían programas de cría especiales para sus perros de trineo. No solo elegían a los cachorros más lindos, estaban creando los Fórmula 1 del Ártico. Los perros de trineo más valorados podían alcanzar velocidades de hasta 25 mph en buenas condiciones. Las condiciones pueden no sonar impresionantes en comparación con un coche, pero intenta correr tan rápido en un clima de 60 grados, tirando de un trineo cargado con 500 libras de suministros. Estudios sobre arneses conservados de los años 1800 muestra que las familias adineradas usaban equipo especializado que era hasta un 40% más ligero que el equipo estándar, dándole a sus equipos una ventaja significativa en velocidad. El entrenamiento de estos equipos de perros élite era increíblemente sofisticado. Las familias ricas contrataban entrenadores especializados que podían enseñar a los perros a responder a más de 20 comandos diferentes. Comandos que incluyen instrucciones específicas para diferentes tipos de condiciones de hielo y nieve. No eran solo los básicos de quedarte y sentarte. Estos perros podían moverse en condiciones de tormenta y encontrar el camino a casa desde distancias de más de 100 millas. Algunos trineos eran tan valiosos como toda la caza de una temporada, y es por una buena razón. Los mejores usaban patines, hechos de grasa de ballena, que generaban menos fricción sobre el hielo que los patines de madera o hueso tradicionales. Pruebas en patines de trineo preservados han demostrado que los patines de grasa son superiores. Podría reducir la fricción hasta un 25% en comparación con materiales estándar. Un trineo especialmente famoso, documentado a finales de 1700, se intercambió por suficiente carne y pieles para alimentar y vestir a 3 familias durante todo un invierno. La ingeniería que se usó en estos trineos impresionaría a los científicos de la NASA de hoy.
Familias adineradas contrataban a maestros artesanos que sabían cómo curar la madera de maneras específicas para que fuera tanto flexible como resistente. Enterraban ciertos trozos en la nieve durante exactamente 6 meses, creando un material que podía doblarse sin romperse. Temperaturas que podrían romper la madera normal, como si fuera un palillo. Un análisis reciente de piezas de trineo preservadas muestra evidencia de técnicas de laminado sofisticadas que no se volvieron a descubrir hasta el siglo XX. Pero el verdadero símbolo de estatus era tener conocimiento de las mejores rutas de viaje. Las familias élite mantenían mapas secretos de pasos seguros a través de terrenos peligrosos. No eran las típicas indicaciones de gira a la izquierda en el bloque de hielo grande. Eran guías complejas que tomaban en cuenta los cambios estacionales y el grosor del hielo, los patrones y los movimientos de la vida silvestre. Un documento antiguo recuperado de los años 1800 contenía más de 200 puntos de referencia específicos y sus variaciones a lo largo de las diferentes estaciones. Las redes de viaje eran como carreteras privadas para la élite ártica. Las familias adineradas establecieron cadenas de depósitos de suministros a lo largo de rutas comunes, espaciados a unos 30 metros de distancia, que era la distancia promedio que un equipo de perros podía recorrer en un día. No eran solo lugares de almacenamiento al azar, eran refugios cuidadosamente mantenidos y abastecidos con suministros de emergencia, según han encontrado las encuestas arqueológicas. Restos de estos sitios cachi que se extienden por cientos de millas, algunos con comida conservada de hace más de 150 años. Las familias más exitosas podían movilizar a grupos enteros de cazadores en cuestión de horas. Sus sistemas de transporte eran tan eficientes que podían reaccionar a avistamientos de ballenas más rápido que sus vecinos, llegando a los mejores lugares de caza primero. Registros históricos muestran que una familia prominente en los años 1850 mantenía una red de vigilantes que podían alertar a su grupo de caza y tenerlos listos para moverse en un abrir y cerrar de ojos. 30 minutos. Eso es más rápido que los tiempos de respuesta de algunas emergencias modernas. Las instalaciones de almacenamiento para estos sistemas de transporte eran maravillas de la ingeniería. Familias élite construyeron refugios especializados para sus trineos y equipos, usando arquitectura de nieve que mantenía niveles de humedad perfectos para evitar que la madera se agrietara y el cuero se pudriera. Una instalación de almacenamiento excavada del 1800 mostró evidencia de sistemas de ventilación que podían evitar la acumulación de hielo mientras mantenían la temperatura estable. Estos sistemas de transporte eran un trabajo de año redondo. Las familias adineradas contrataban a especialistas que podían predecir qué rutas se volverían peligrosas según los patrones climáticos. Desarrollaron métodos para probar el grosor del hielo por medio del sonido, una técnica tan precisa que los científicos modernos todavía la están estudiando. Un método documentado consistía en golpear el hielo con tipos específicos de herramientas de hueso y escuchar las variaciones sutiles en el eco. Estos expertos en transporte eran tan valorados que a menudo se casaban con familias ricas, creando dinastías. De los maestros navegantes, su conocimiento era considerado tan valioso como cualquier propiedad física, y algunas técnicas de navegación de ciertas familias se mantuvieron como secretos muy bien guardados durante generaciones. Los registros históricos mencionan a una familia que mantuvo su posición como los principales cazadores de ballenas durante más de 70 años, principalmente gracias a su sistema de navegación y transporte superior. Todo este esfuerzo en transporte no solo se trataba de mover personas y suministros, también era clave para mantener extensas redes comerciales. Eso mantenía la riqueza fluyendo entre las comunidades, y esas redes comerciales eran algo completamente diferente. Llevar un negocio es complicado, pero intenta hacerlo cuando tu inventario entero podría derretirse. Tus clientes viven a cientos de millas de distancia, y tu oficina desaparece bajo montones de nieve. Las primeras redes comerciales Inuit eran más impresionantes que las compañías navieras globales de hoy, y lo hicieron todo sin teléfonos, computadoras, o siquiera una sola presentación en PowerPoint. Las cifras cuentan la verdadera historia. La evidencia arqueológica muestra que las ricas familias Inuit que se dedican al comercio, manejan redes que abarcan más de 1000 millas de terreno ártico, lo que es como tener un servicio de entrega desde Nueva York hasta Miami, excepto que tus carreteras están hechas de hielo. Tu GPS es la posición de las estrellas,
y tu camión de entrega es impulsado por perros muy entusiastas que pueden ver una foca y decidir tomar un desvío. Estos imperios comerciales no se construyeron de la noche a la mañana. Registros de 1700 muestran que a la mayoría de las familias les tomó 3 generaciones establecer una red comercial confiable. La primera generación se encargaba de trazar las rutas y hacer contactos iniciales. La segunda generación construiría relaciones y establecería patrones de comercio regulares. Para la tercera generación, algunas familias tenían socios comerciales tan leales que esperaban meses a que llegaran ciertos comerciantes en lugar de tratar con otros. Esa es la lealtad del cliente con la que Amazon Prime solo puede soñar. Las familias de comerciantes más exitosas no solo movían bienes, sino que creaban sistemas económicos enteros. Desarrollaban métodos sofisticados para valorar diferentes artículos en distintas regiones.